Nuestro México jamás hubiera podido ser el mismo si no hubiéramos pasado por la Revolución Mexicana. Iniciamos desde este punto y iniciamos desde 1917. El nacimiento de la Constitución de 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución federal en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. El artículo primero estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo segundo prohibió la esclavitud. El artículo tercero estableció la educación laica a escuelas oficiales y particulares. El artículo 4 consagró la libertad de trabajo y el artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Estos fueron las principales o las primeras artículos que estaban en la Constitución nueva. Para 1919, la guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. Zapata murió en una emboscada ante la amenaza que éste suponía para el gobierno federal. El coronel carrancista Jesús Guajardo traicionó y asesinó al líder agrarista en Chinameca, Morelos. Para 1920 empieza la guerra civil. El gobierno Carranza duró poco. El general Álvaro Obregón, quien se había desempeñado en la primera etapa de su gobierno como ministro de Guerra y Marina, se sublevó al verse en desventaja en su lucha por la candidatura oficial para las siguientes elecciones federales y mandó a darle muerte a Venustiano el 21 de mayo de 1920. En 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en 1923, ante el temor de que Francisco Villa nuevamente se levantara en armas durante la rebelión de la Huertista, los obregonistas deciden matarlo asesinándolo en Parral, Chihuahua, en julio. A su vez, en ese mismo año fue firmado el Tratado de Buscarelli entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Álvaro Obregón. A partir de este documento, México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. Durante este periodo, el papel de la mujer fue importante. Muchas de ellas seguían a sus esposos a la guerra y se dedicaban a alimentar y a curar a los soldados. Otras iban al frente cargando y movilizando las municiones o estaban armados con fusiles, cuidando la retaguardia del ejército. Un sector importante de mujeres combatió en las filas revolucionarias. Las mujeres soldaderas eran comunes, conocidas como Adelitas, porque una canción compuesta a una de ellas llamada Adela Velarde Pérez. Otra participación importante fue Petra Herrera, quien se disfrazó de hombre para poder combatir tomando el nombre de Perro Herrera, quien tuvo gran reconocimiento entre sus compañeros de batalla. A pesar de su participación, ningún sector revolucionario levantó sus demandas a la lucha en el primer periodo de 1910 a 1917 y se concentró únicamente por los derechos de la tierra. Para 1924, Plutarco Elías Calles fue elegido presidente en las elecciones de 1924. En 1925 el Banco de México abrió sus puertas. Su creación cerró un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria. El establecimiento del Banco de México se hace realidad gracias a los esfuerzos y presupuestarios y de la organización del secretario de Hacienda. Durante este periodo, en 1926, comienza la Guerra Cristera y fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento a la aplicación de la Ley Calles, la cual fue expedida el 4 de junio de ese mismo año, con el fin de acotar el culto y el sacerdocio católico en México conforme a lo establecido en la Constitución Política. En 1929 se funda el Partido Oficialista Revolucionario. Para 1930, el gobernador de Veracruz firma un decreto mediante el cual cambia el nombre de varios municipios del estado a nombres de santos religiosos, a nombres de personajes históricos. El 27 de septiembre de ese mismo año se publica la Doctrina Estrada, la cual dicta que
México no debe intervenir de ninguna manera sobre los asuntos de los demás países. Para 1931, México ingresó a la Sociedad de las Naciones, de la cual había sido vetado por las diversas problemas políticos que había tenido anteriormente, pero para este año ya había podido ingresar. En 1932 hasta 1934, el presidente interino Abelardo Rodríguez, quien actuaba como presidente sustituto, del 3 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934, promulgaría la reforma antireeleccionista y también instauraría el salario mínimo en el país, haciendo el aumento de este. Mientras que en 1934 el presidente Lázaro Cárdenas citaría dos hechos importantes, ya que se empezaría con el programa de nacionalización de la industria petrolera, la reforma agraria, la expansión industrial y se implementaría el Plan Sexenal. Como un punto de dato interesante, en 1935 en el ámbito económico se crea el Banco Nacional de Crédito de Gilda, aunque en 1936 se lleva a cabo la creación del Instituto Politécnico Nacional, la cual sería la Escuela Superior de Ingeniería y Eléctrica, Unidad Ticomán IPN, fundada el 1 de enero de 1936 en la Ciudad de México. Aunque en este mismo año se lleva a cabo la creación de la Confederación de Trabajadores de México, la cual es una central sindical obrera fundada el 24 de febrero de 1936. Actualmente en el liderazgo de nuestro secretario general, el senador Carlos Aceves del Olmo. En 1936, también como dato interesante, en el ámbito político se llevaría a cabo el exilio de Plutarco Elías Calles. Aunque en 1938 el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza las compañías petroleras extranjeras. El 18 de marzo de 1938 expediría el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistía en la apropiación legal del petróleo, que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Y en 1938 se llevaría a cabo la fundación de Pemex, que hasta en la actualidad ha sido una empresa estatal productora transportista para mantenerse como una refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, que sería creada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 7 de junio de 1938. Asimismo, un año después, en 1939, se lleva a cabo la transformación de la Casa de España. Esto beneficiaría al ámbito educativo, ya que en 1940 este se transforma en el Colegio de México y se vuelve una institución permanente y se insertaría al sector de la educación pública en México. Aunque en 1940, año conocido como el año electoral, el general Juan Andreu Almazán fue postulado candidato por el Partido Revolucionario de la Unidad Nacional PRUM, alcanzando un gran número de adeptos, aunque el PAN buscaba postular al licenciado Luis Cabrera, quien gozaba de gran prestigio, pero ese declinaría su postulación. Y en 1940, como dato interesante, León Trotsky es asesinado en México. En 1942, después de 2 años de los hechos ya citados anteriormente, México entraría a la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados y declararía la guerra a Japón y a Alemania, después de que submarinos alemanes hundieran en el Golfo de México 2 barcos cisterna. México aumentaría su exportación de materia prima a los Estados Unidos y estos multiplicarían la inversión. En 1945, como un dato interesante, México se incorpora a las Naciones Unidas, aunque el 31 del mismo año se incorpora a la FML y al Banco Mundial. De 1945 a 1978, la reforma ampliaría el espacio de las libertades de los mexicanos, ya que a pesar de las riquezas en petróleo seguiría existiendo una desigualdad social. Aunque como un punto importante para nosotros los mexicanos, el 10% de la población recaudaría el 60% de los ingresos. Y en 1946, el 1 de enero, México accedería por primera vez a ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, pero este se mantendría por un año. 1947. El Congreso de la Unión aprueba la Comisión de Papaloapan junto a la Comisión de Tezechuaca. 1948. Decreto del cambio de denominación de Ejército Nacional a Ejército Mexicano. 1949. El Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar, con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo. 1950. Se forman algunos de los primeros partidos políticos que son partidos cacos y partido gasista. 1951. El presidente Miguel Alemán inauguró obras por más de 100 millones de pesos, entre ellas la cárcel de mujeres en Iztapalapa
el Deportivo 18 de marzo en Lindavista. En 1952 se fundó el Patronato de Ahorro Nacional. En 1953 se decretaron los primeros derechos enfocados en la mujer. 1954 el Gobierno de México devaluó el peso en torno a un 31%, derivado de un enorme desequilibrio en la balanza de pagos. 1955 por primera vez las mujeres votan en México. 1956 en México el ejército toma de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional. 1957 se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. 1958 se creó el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 1959, año en que fue inaugurado el Autódromo de la Ciudad de México. La vida cotidiana de los mexicanos transcurre al ritmo de la paz social y la estabilidad política y económica que había alcanzado el país bajo el sistema político priista. 1960, masacre contra estudiantes de la Ciudad de México. 1961, el gobierno implementa ayuda a niños de la calle con el Instituto de Protección a la Infancia. En 1962 a 1976, en el ámbito económico, la economía mexicana mantuvo un ritmo de crecimiento superior al de 1961. La evolución económica latinoamericana en 1962 fue verdaderamente desalentadora. El desarrollo de la economía mexicana de 1962 tuvo lugar en condiciones de relativa estabilidad monetaria interna y de una fuerte posición externa de la moneda nacional. El índice de precios al mayoreo en la capital subió entre diciembre de 1961 y noviembre de 1962. Las actividades productivas se desarrollaron desde la primavera pasada en un ambiente de oferta relativamente abundante del crédito, en parte como consecuencia de la repatriación de capitales nacionales que habían salido del país en 1961 a raíz de la crisis en el Caribe. En 1964 se produjo un apreciable aumento en el ingreso real de la población. En 1965 la evolución del comercio exterior de México fue positiva, aunque ha persistido la debilidad estructural de las exportaciones. El Programa de Desarrollo Agropecuario, paso indispensable para superar los desequilibrios parciales de la producción agrícola de México. En 1967, la economía de México pudo absorber muy satisfactoriamente el impacto derivado de la reducción de los ingresos por exportación y conseguir un ritmo de crecimiento compatible con la tendencia histórica del desarrollo. En 1968, la economía ya se había portado bien, bien en términos de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto, bien en términos de estabilidad. En 1969, aunque los indicadores hasta el momento disponibles son aún incompletos, todo parece apuntar que en el sentido de que en 1969 la economía mexicana alcanzó un año más de crecimiento a un ritmo similar al de la tasa histórica, de algo más del 6%. Entre 1970, México logró tasas de crecimiento económico elevadas, que promediaron anualmente, me parece que el 6.6%, lo que significó un aumento del 3% anual del producto. En 1975, los rasgos predominantes de la economía mexicana fueron los menores ritmos de crecimiento y de inflación y el alto nivel de una cuenta de corriente de la balanza de pagos.
En 1976, del año 1977 a 1997. Bien, en 1977 no se crearon instituciones, porque México se encontraba en una crisis muy severa desde la Revolución. Pero en 1977 se da el Plan Global de Desarrollo, donde la política, el nacionalismo, la economía mixta. La economía era el petróleo, que era la palanca del desarrollo y lo social. En 1979, Plan Mundial de Energía, donde Portillo propone el Plan Mundial de Energía ante la ONU. Ya se hablaba de la necesidad de comenzar una transición hacia fuentes renovables. En 1979, Programa Mexicano de Energía, para terminar con la dependencia de hidrocarburos y la implantación de impuesto al IVA. En 1981, Programa Nacional de Alfabetización. Se estableció tal programa, Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, Educación para Todos, cuyo objetivo fue asegurar la educación primaria a todos los niños del país. En 1982, la crisis petrolera. Se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros. Entonces, el gobierno mexicano recurrió a préstamos para que Pemex aumentara sus ingresos. Pero la deuda había aumentado y el precio del petróleo había comenzado a disminuir, con una devaluación al dólar de 22 a 70 pesos, al punto que se anunció la quiebra de la economía mexicana. En 1983, Reforma Agraria. Se da la aprobación de la Ley Federal de la Reforma Agraria. En 1987, Partido Mexicano Socialista. Se creó tal partido y fue el último esfuerzo de unificación de los diferentes partidos de izquierda mexicanos y el último partido político que usó oficialmente la palabra socialista en su nombre. En 1990, Organización Mundial del Comercio, sustituyente al GATT. En 1994, se da la creación de telesecundarias para que todos pudieran estudiar. Se establece las escuelas telesecundarias y un sistema ENDUSAT, que es un sistema de televisión con señal digital comprimida que se transmite vía satélite. Y esta es la